LAC Festival, LAC, significa Language, Art and Culture, o Lengua, Arte y Cultura, que son los 3 ejes por los que se rige nuestro programa de inglés, ¿no? En los que se enfoca. Todos los programas de inglés sí tienen como objetivo que nuestros estudiantes aprendan inglés, pero a través de estos 3 ejes que son la lengua, el arte y la cultura. Por eso que también invitamos a Antonio, porque sin duda todo lo que estás haciendo en este momento en Francia está relacionado con la lengua y la cultura. Así que más adelante ya nos vas a compartir cómo esto ha ido influyendo o ha ido pues formando esta experiencia que tienes en este momento allá. Así que bueno, eso es LAC Festival. Si ustedes quieren saber qué otros invitados hemos tenido en este festival, vayan a nuestra página de YouTube. Ahí van a encontrar una lista de reproducción que se llama LAC Festival y van a poder encontrar académicos, artistas, cantantes, todos los que nos han acompañado en las ediciones anteriores. La verdad es que hemos sido bastante afortunados y hoy también con la presencia de Antonio, que nos va a compartir acerca de esta investigación. Así que bueno, yo creo que con eso ya más o menos les estoy dando una idea de qué se trata este festival y de por qué hemos invitado a Antonio el día de hoy. Y bueno, vamos a comenzar. Bienvenidos sean, bienvenido Antonio, gracias por aceptar nuestra invitación, gracias por hacerte este espacio de platicar con nuestra comunidad, porque también otro de los objetivos de invitar a personas como tú es que motiven a nuestros estudiantes. La mayoría de nuestros estudiantes son pequeños, tenemos desde 3 años hasta 11 y de ahí tenemos, digamos que la mayor parte de nuestra población de Chiapas Meeting Point son adolescentes. La verdad es que escuchar experiencias como la tuya en ese momento de la vida es motivante, es inspirador, ¿no? Entonces, sí. Por eso te invitamos a compartir con ellos. Si no ven el video en este momento, tal vez lo puedan ver después. Y bueno, lo que tú nos tengas para compartir hoy, en algún momento les pueda llegar y que ellos piensen, bueno, a mí también me gustaría salir al extranjero, a mí también me gustaría investigar, a mí también me gustaría dedicarme a las ciencias o a la tecnología. Así que bueno, esa es una de las razones por las que también te invitamos y te agradezco que hayas aceptado esta invitación. Ahora sí, te doy la palabra, cuéntanos quién es Antonio Anaya, un poco de tu formación y de dónde eres y todo, ¿ok? Pues primero que nada, muchas gracias, Elrey, por invitarme a tu buena causa de motivar a jóvenes por medio de Chiapas Meeting Point. Y bueno, pues soy de Tuxtla. Tú y yo nos conocimos en Tuxtla, de hecho, en la esquina Franklin. Y pues estoy viviendo actualmente en el norte de Francia, en una ciudad que se llama Beauvais. Es como 1 hora de distancia de París, muy cerca de París. Y estoy aquí haciendo, no es propiamente una investigación, es una estancia en un centro de investigación, pero yo estoy en el programa Fab Academy. Y para mí esto es un gran logro, ha sido súper emocionante todo el proceso de venir a Francia, de venir a desarrollar un proyecto que he tenido durante hace 3 años ya en México. Y bueno, pues como muchos en Tuxtla pueden pensar que venir a Francia es algo bastante difícil de lograr, pero tal vez hasta inalcanzable para algunos por cuestión de dinero, pero yo vine aquí con 2 becas y así como yo tuve acceso a estas becas, cualquiera puede tener acceso a las mismas. Y por supuesto que estoy de acuerdo de que en la adolescencia tener motivación para dedicarse a la ciencia hace una gran diferencia. Así como muchos de ustedes, yo no tenía mucho conocimiento mientras vivía en Tuxtla, pero una vez platiqué con un investigador. Recuerdo que venía del CIMBESTAP y de una plática en la secundaria del estado, creo. Y eso me motivó mucho
ese entonces a como tener más inquietud acerca de la ciencia. Y bueno, ha sido un largo recorrido hasta Fab Academy y estoy súper feliz de poder compartir esta experiencia con ustedes. De hecho, estoy siguiendo las preguntas que me mandaste. No te preocupes, yo voy a ir como ahí abriendo un poco la conversación, porque como le decía a los demás invitados que hemos tenido e invitadas, que la idea es que nuestra conversación fluya naturalmente, que no es una entrevista, porque pues eso, queremos que los estudiantes se sientan motivados de la forma más genuina posible, ¿no? Y por ejemplo, lo que tú nos has contado acerca de tu estancia en Francia en este momento, en un momento más vamos a profundizar un poco más sobre esta estancia, pero antes nos vamos a regresar un poquito para que yo te pregunte cómo es que surge tu interés en las ciencias, porque yo sé que no es la primera estancia que haces fuera del país. Creo que has tenido otra experiencia en Estados Unidos. Tuve una en 2008, fue un concurso, fue un concurso de la NASA y fue muy rápido, fue nada más la competencia en sí. Pero digamos que es la primera vez que vivo por un tiempo prolongado en el extranjero. Ok, y bueno, ¿cómo surge entonces tu interés por las ciencias desde que eras pequeñito? ¿Cómo decides, bueno, yo quiero estudiar esto, me voy a dedicar a esto? Y al mismo tiempo por las lenguas, porque si una de las razones por las que estás hoy en Fab Academy en Francia es porque tienes el conocimiento del inglés, que si no fuera por eso sería muy complicado porque como todos saben, en Francia se habla el francés y en donde tú estás haciendo esta investigación también manejan el inglés, entonces es el medio de comunicación contigo, ¿no? Así que bueno, Sí. ¿cómo surge tu interés por las ciencias y por este idioma en particular? Bueno, el interés creo que viene de mis papás. Tuve la fortuna de tener un papá muy ingenioso, muy hábil para reparar cosas. Entonces, parece algo muy sencillo, pero el hecho de poder estar desarmando aparatos todo el tiempo me motivó mucho pues a tratar de entender cómo las cosas funcionan desde el interior, ¿no? Y también el privilegio de que mi mamá fue maestra de primaria y por lo tanto, pues en mi vida diaria tuve mucha influencia de mi madre para leer, eh, pues, de hecho, creo que una de las primeras cosas que hice como niño fue el leerme enciclopedias, porque en ese tiempo no había internet como ahora. Claro. Tengo 32 años, no soy tan joven, entonces eh, en mi tiempo el internet todavía no era accesible, era súper lento, súper caro. Y una de las formas de tener conocimiento pues era a través de las enciclopedias o las revistas de ciencia. Entonces, pues yo tenía esta costumbre de todas las tardes agarrar los libros, ponerme a hojear así aleatoriamente, encontrar algo y tratar de entenderlo, ¿no? El que más me ayudó fue definitivamente una enciclopedia de biología que tenía allí en la casa, porque al ver algo ahí en el libro, pues, tenía el chance de salir afuera y tratar de encontrar los insectos, las plantas, las cosas que veía en el libro, ¿no? Y comparar las fotos y lo que encontraba en el monte, ¿no? Allá en aquel entonces. Y bueno, eso es cómo surgió por modo de vida que tuve de niño. Ajá. Mucha naturaleza, muchos libros, ¿no? Y sobre el idioma, no fue en ese entonces, aprendí inglés muy mayor. Después de los 20 años comencé a practicar inglés. Y curiosamente el primer idioma que practiqué fue el alemán, antes que el inglés.
Y la razón fue porque pues yo estudié en la universidad, en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Decidí irme a estudiar ahí la carrera. Estudié ingeniería aeronáutica y ellos me pedían tener estudios en dos idiomas extra, ¿no? Ujú. Entonces, una opción era francés, la otra alemán y por supuesto el inglés. Nosotros teníamos clases en inglés. Eh, y no estudié inglés porque ya estaba practicando el inglés en las clases. Entonces decidí estudiar alemán. Ujú. Y afortunadamente tuve un maestro alemán de Stuttgart que era muy, muy hábil para enseñar. Y eso me motivó pues, a estudiar mi primer idioma extranjero. Tal. Pero definitivamente el idioma que más uso, que más me ha servido, ha sido el inglés, por Claro, supuesto. De hecho, como mencionaste, aquí en Francia yo no hablo francés. Eh, y el idioma de todo el programa es el inglés. Todo lo que hago es en inglés aquí, vida diaria con las personas en el centro de investigación y mi programa académico es en inglés. Y bueno, yo comencé a hablar fluidamente hace muy poco tiempo. A los 29, 30 años comencé a tener mucha más fluidez. Y la razón de que me tomó tanto tiempo es porque dejé de practicar durante algunos años. Y pues ahí viene una cosa muy importante, la práctica claro. constante, que, que pues es súper, es fundamental, Importante. vaya, es fundamental, porque de otra forma la, la seguridad al hablar y la práctica al escuchar, pues no hay forma de tener esta habilidad estudiando uno solo. Entonces, practicar en grupos de conversación, como los que hay en la esquina Franklin, buscar campamentos o cursos en inglés o ver películas con subtítulos ayudan muchísimo. Y Ujú. bueno, en un tiempo lo dejé de hacer porque, pues, no sé, no tenía como la motivación suficiente, no tenía algo relacionado en inglés para motivarme a practicar. Pero después, a los 29 años, comencé a trabajar con la esquina Franklin, Ajá. por los temas de impresión 3D, tecnología que están ahí en el Makerspace de la esquina Franklin. Eh, y eventualmente comencé a trabajar con personas de Reino Unido o de Estados Unidos, y entonces ya tenía una motivación para aprender a hablar fluidamente, ¿no? Claro. Ujú. Eso es lo importante. Yo creo que ayer también comentábamos y en todas estas charlas hemos comentado la misma situación, que lo importante de aprender un segundo o un tercero o el idioma que ustedes quieran aprender es encontrar la motivación. ¿Qué te mueve para aprender ese idioma? Porque muchísimas veces, y lo hemos dicho también con los estudiantes, si solo llegan porque el papá los está obligando o porque la escuela se los pide como requisito y no le encuentran un fin, entonces les va a costar muchísimo trabajo, ¿no? Desafortunadamente o afortunadamente, depende cómo lo vean, el inglés ya se los piden en la secundaria, en la prepa, en la universidad. Entonces, si ya de por sí lo tienen que llevar, siempre les he dicho a los estudiantes, encuéntrenle un propósito. ¿Para qué les va a servir ese idioma que les están exigiendo llevar, ¿no? Entonces, lo que tú dices, cuando empiezas a trabajar con gente del extranjero, de Inglaterra, de Estados Unidos, ya como que tu motivación por hablarlo fluidamente empieza a crecer, ¿no? Y me imagino que ahora que estás haciendo esta estancia en otro país, o sea, esa motivación sigue creciendo. Yo no sé si te ha llegado el deseo de aprender el francés ahora. Definitivamente sí. Es un hermoso idioma y es tan similar algunas veces al español, pero muy difícil de pronunciar. Eh, pero definitivamente sí me gustaría mucho aprender el francés. Hablo un poquito y entiendo un poquito después de 5 meses de estar aquí, Sí. porque desafortunadamente
todo el trabajo es en inglés, entonces no he tenido la oportunidad de practicar mucho el francés. Ajá, Y tengo muy poco tiempo libre por las restricciones del COVID, sí. que apenas acaban de terminaron hace como una semana, Ujú. pero antes de eso teníamos horarios restringidos para salir y pues por lo tanto no había mucha actividad afuera del campus donde estoy. Claro. Y Ajá. bueno, antes de que nos compartas un poco de qué se trata esto que estás haciendo allá en Francia, quisiera a las personas que puedan estar interesadas en la tecnología o en las ciencias, que nos escuchen en esta parte, porque quisiera que nos platiques o que nos compartas qué es la Fab Academy, que es el lugar en donde estás haciendo ahorita la estancia en Francia, y hacia quiénes se dirige, ¿no? Porque qué tal que alguien que nos escuche o que nos vea después tenga el interés de hacer una estancia en el extranjero y a lo mejor cumple con los requisitos para poder ir en algún momento, ¿no? Entonces, si nos compartes qué es y a quiénes se dirige y cómo fue también, eso ya después me lo dices, cómo fue también este proceso tuyo de selección, de aplicación y de admisión. Ok, pues Fab Academy es un programa de 20 semanas, es un diplomado que está eh, diseñado para enseñar a los estudiantes a fabricar casi todo. That's el título de la clase, How to Make Almost Anything. Y eh, este programa fue diseñado por Neil Herschenfeld. Neil Herschenfeld es director del Centro de Bits y Átomos del Massachusetts Institute of Technology. Eh, Fab Academy es una extensión de esa clase que él imparte en el MIT, eh, siguiendo algo que se llama eh, formación descentralizada, que significa, por ejemplo, MIT es un lugar que es la universidad más importante en tecnología en Estados Unidos, está en Boston. Y para atender al MIT, pues hay cupo limitado, súper competitivo, y es difícil ser aceptado ahí. Eso es un ejemplo de educación centralizada. Tú tienes que ir ahí para recibir la educación. Y eh, ahora con lo del COVID, pues muchos entienden lo que es educación en remoto, ¿no? Que te conectas en vivo y impartes la clase a distancia, ¿no? Pero hay otro tipo de educación que se llama educación descentralizada, que es que tienes por ejemplo, mi maestro es Neil Herschenfeld, el maestro del MIT, Uh -huh. pero en el lugar donde yo esté, en este caso aquí en Águila, el laboratorio de investigación, tengo también dos instructores. Y entonces la clase está dividida en tres partes. La primera, que es la lectura semanal de Neil Herschenfeld desde Boston. Él imparte a todo el mundo, todos los laboratorios del Fab Academy. Son como 40 este año. Quiere decir que Fab Academy está en aproximadamente 40 países simultáneamente, incluyendo México. Uh -huh. Y esa clase es de 3 horas una vez a la semana. En esa clase, Neil explica las generalidades y algunos detalles importantes del tema de la semana, ¿no? Y luego, durante el resto de los días, nosotros tenemos que hacer un proyecto para entregarlo la siguiente semana y durante ese periodo de tiempo nosotros recurrimos a los instructores locales. Entonces se divide en esa parte de la clase de Neil, la clase de los instructores locales y también nuestra propia investigación, porque es también muy de autoaprendizaje. Quiere decir que ellos no te van a dar todas las respuestas para tu proyecto,
tú las tienes que encontrar por ti mismo. Entonces, esas son las tres partes importantes. Ahora, como lo dije, es cómo fabricar casi todo. Significa que se va a trabajar en 4 temas importantes: electrónica y programación de microcontroladores. Es el tema más amplio en todo el Fab Academy. Y ese se divide en varios temas, subtemas, ¿no? También tenemos procesos aditivos, que en este caso es impresión 3D, los diferentes tipos de impresión 3D. El otro es procesos extractivos, que es milling, que es usar un taladro con un robot que va haciendo contornos y creando piezas en base a un modelo 3D. El otro es diseño 3D, que es súper importante. Y la otra parte es diseño en general. Podría añadir una última parte, que es administración del tiempo, que como lo mencioné son 20 semanas, quiere decir un programa cada semana y luego un proyecto final que integra todas las semanas que aprendiste. Entonces es un programa muy saturado, muy rápido y es muy difícil, no es trivial. Y está dirigido a todas las personas con un nivel de conocimiento mínimo del uso de la computadora, que tengan acceso a un Fab Lab. Y la buena noticia es que hay más de 1000 Fab Labs en el mundo. Un Fab Lab difiere un poquito del Makerspace en que el Fab Lab tiene reglas mínimas, como por ejemplo, tiene que tener un cierto modelo de máquina, ciertas especificaciones, cierta cantidad de materiales, y los instructores tienen que estar certificados a cierto nivel. En un Makerspace las cosas son más simples, pero en el Fab Lab, como tienes que seguir estas reglas, hace que el Fab Academy sea posible. Por ejemplo, si yo hago un diseño o si yo hago una clase como la hace Neil, tengo que estar seguro de que todos los Fab Labs tienen las mismas cosas para que puedan replicar la clase, ¿no? Y eso es bastante difícil. Por eso es que tenemos que tener acceso a un Fab Lab. Y bueno, como por ejemplo, yo tengo 32 años, pero recuerdo que hay un estudiante no en mi ciudad, pero en Medio Oriente, que tiene 12 años. Ah, ¿en serio? O sea que es para todas las edades. Sí, el requerimiento mínimo es que tú ya sepas usar una computadora, que es súper común ahora para los adolescentes, y tener acceso al Fab. Claro. Ya. Entonces, también tenemos personas mucho más grandes. Recuerdo 2 o 3 que están arriba de los 50 años y que ya son profesionales. También es muy diverso. Tenemos, por ejemplo, un diseñador de Aston Martin que está en la clase en Ámsterdam. Tenemos el compañero que mencioné, que tiene 12 años, que está en Medio Oriente. Tenemos también a profesores de universidad que se unen al curso. Es muy diverso y eso hace que sea muy interesante a la hora de presentar los proyectos finales, porque hay muchísima diversidad de cosas. Claro. ¿Y cómo se puede aplicar a este tipo de programas? Porque como mencionas, si es para todo tipo de edad y el único requisito es que, bueno, que hablen el inglés, porque depende, o sea, ese va a ser el medio de comunicación. Y la otra, que puedan tener acceso a una computadora y que estén cerca de un Fab Lab. Entonces, ¿cómo pueden aplicar si hay algún adolescente que está escuchando esto y que es muy bueno en tecnología, en ciencias, y que también le interesaría hacer un tipo de estancia como esta? Cuéntanos cómo podría aplicar a este programa. Bueno, el programa tiene apertura todos los años en octubre, creo, la convocatoria. Y comienza en enero. Entonces, hay que estar aplicando muy temprano para poder conseguir un lugar, porque
los lugares son muy limitados. Aquí en Agilab, en Francia, tuvimos 3 espacios. Por ejemplo, el Fab Lab de Yucatán, que tuvo estudiantes del Fab Academy, tuvo un estudiante. El Fab Lab de Ciudad de México y el otro Fab Lab de Puebla creo que tuvieron 2 estudiantes cada uno, si no me equivoco. Y bueno, no es gratuito, es un curso del MIT, entonces como puedes imaginar es un curso bastante caro. Si no tienes ninguna beca, la cuota de aplicación es de $5,000 o €5,000, dependiendo de la región donde estés. Para México es $5,000. Toda América es en dólares. Para Europa es en euros. Y eso, pues no es un monto de dinero accesible para muchas personas, pero existe la posibilidad de tener becas. Cada año también se abren espacios para becas y por supuesto que son espacios muy competitivos. Yo tuve la fortuna de tener una beca, la de mayor porcentaje. Y esto fue gracias a la FAP Foundation. Es una fundación que trabaja de forma paralela con el Fab Academy. Uno, abriendo más Fab Labs en el mundo, en el otro, pues ayudando a que los Fab Labs se integren a distintas actividades en las ciudades donde están. Por ejemplo, el Fab Lab de Yucatán, que lo dirige Trinidad, es mexicana, por supuesto. Ella se dedica a capacitar artesanos en nuevas técnicas de manufactura textil. Entonces su Fab Lab está muy enfocado en textiles. Y de hecho tienen un sub-Fab Academy que se llama Fabric Academy, que se dedica precisamente a innovar en el tema de textiles y métodos de manufactura. Entonces, la onda está en que tienes que tener como actividades que soporten que eres una persona que realmente está interesada en el Fab Academy para que te den la beca. Y eso puede ser... Ajá, es lo que te iba a preguntar. ¿Cómo podría una persona, como en tu caso, por ejemplo, demostrar que sí tiene como este conocimiento o este interés para poder ser acreedor a una beca que le permita estudiar en el Fab Academy? Pues yo creo una forma muy buena de hacerlo sería tener un proyecto. No tiene que ser un proyecto súper complejo, pero tiene que ser un proyecto que funcione. Eso es algo que se tiene muy presente todo el tiempo en Fab Academy. Sea lo que sea, el nivel de detalle que sea, tiene que funcionar. Y un consejo o idea que puedo dar es, de otros años que hemos tenido proyectos ahí en el Makerspace, por ejemplo, teníamos uno de estaciones meteorológicas, cómo hacer tu propia estación meteorológica. Y ahí en el Makerspace de la esquina Franklin tienen Arduinos y tienen muchos sensores para poder hacerlas. Y si quisieran aplicar a una beca de Fab Academy, tener como un proyecto de estación meteorológica sería muy bueno. La otra sería proyectos sociales, como por ejemplo tú que tienes Chiapas Meeting Point, es un proyecto social súper bueno. Eso sería un muy buen soporte, pero también hay otros proyectos sociales que no necesariamente tienen que ser tan grandes o tan detallados, pero pueden ser, por ejemplo, un proyecto de verano, en un campamento de verano, o, por ejemplo, tomar un verano y escribir acerca de la contaminación en los ríos de Chiapas. Claro. Y hacer un folleto con los datos que recabaste. Eso es algo sencillo, pero es muy significante porque hay muy pocas personas publicando datos acerca de contaminación de ríos en Chiapas, ¿no? Claro. Y para quien quiera usar esto para cualquier proyecto, no solo para
Fab Academy es muy bueno porque es ciencia aplicada totalmente. Si alguien se dedicara a recabar datos de contaminación o Ajá. cosas de ese tipo, a cualquiera le va a llamar la atención y es un muy buen fundamento para una beca, por Qué supuesto. bueno que nos cuentas y que nos compartes todo esto, porque de verdad que tenemos muchos adolescentes inquietos, ¿no? Que tienen esta inquietud, pero esta inquietud, digo, de la buena, ¿no? De que quieren descubrir cosas, quieren hacer cosas y están creando pequeñas cositas. Si ellos supieran que hay programas como estos, en donde ellos podrían aplicar para poder en algún momento tener una estancia en el extranjero, yo creo que esa motivación se potenciaría, ¿no? Y podrían hacer muchas otras cosas, ¿no? Entonces, Sí, a las personas que nos están empezando a ver, les quiero agradecer que ya están comentando para participar en la beca. Muchísimas gracias. Acuérdense que tenemos todavía una charla más tarde, pero si pueden dejarnos también comentarios para Antonio, que muy amablemente nos está compartiendo sobre este programa que se llama The Fab Academy. Porque está en este momento haciendo una estancia en Francia gracias a The Fab Academy y The Fab Foundation, ¿verdad? ¿Así era el nombre? así es. Ok, Sí, bien. Entonces, bueno, pongan atención si les interesa, si les gusta la tecnología, las ciencias, conéctense y vamos a investigar un poco más de este programa y ya le vamos a ir compartiendo a las personas que nos están viendo para que bueno, si alguno de sus hijos o hijas está interesado, incluso ustedes mismos, no sé si hay un límite de edad, Antonio. no hay límite de edad. Las Ah, limitaciones son únicamente tener conocimiento de computación mínimo eh, y el inglés ajá, para ir la clase global. perfecto. Bueno, entonces ahora sí, ya entremos en materia. Cuéntanos de qué se trata esta investigación o este proyecto que tú propusiste, que es lo que estás realizando actualmente ahí en Francia. Que también les quiero contar que el laboratorio donde está Antonio está en la montaña, entonces sí tuvimos un poquito de problemita para conectarnos, así que por la red, que en la montaña y con las lluvias no ha llegado muy bien a esa parte, pero espero que no se nos corte la transmisión. Antonio nos va a compartir un poco del proyecto que él está realizando en este momento allá en Francia y bueno, ya, para ver si a otras personas les interesa. Vamos, Antonio, compártenos un poco sobre esto que estás haciendo actualmente allá. Ok, Ya, genial. pero vemos todo, ahí está, perfecto. Ok, bueno, esto es mi página de documentación. Esta página tiene todas las cosas que he hecho durante los últimos 5 meses. Y creo mi semana favorita fue esta de Electronics Production. Hice un muy buen video para esto. Y esto es un ejemplo. El Fab Academy, cada semana, estos son los temas que nos dieron. Esta semana fue de producción de electrónicos. Y en la semana de producción de electrónicos, pues aprendí a usar las máquinas, aprendí acerca de los componentes de las máquinas, cómo calcular todos los parámetros para hacer un buen trabajo. Aquí vemos la comparación de una falla y de algo que salió bien. Fab Academy tiene mucho hincapié en documentar todas las fallas para poder precisamente ayudar a otros a que no cometan los mismos errores. Y bueno, estos son como todas las cosas que fui detallando, documentando de cómo hacer los procesos y cómo preparar los archivos para hacer luego los circuitos electrónicos. Y esos son los componentes que usé. Esta es la placa que hice con la máquina. Ese es como el proceso de soldado. Aquí estoy mostrando la soldadura. Y luego ya el proceso de programar el microcontrolador, que es este que está aquí. Este es algo que personalmente me gusta, que es mostrar cómo es el proceso de programación. Y eso es mí probando el circuito, que todo esté bien y funcione. Y este es el resultado del trabajo. Entonces, si ven, pues nos
enseñan a que debemos de documentar todo lo que hacemos a detalle. Aquí hay muchísimos detalles. Por ejemplo, si me voy aquí a la máquina, aquí veo una foto de la máquina, este es el laboratorio y puedo encontrar más detalles aquí. Estos son todas las el checklist de las cosas que necesito para trabajar y esto es como para seguridad, ¿no? Para no cometer errores que puedan poner en riesgo la integridad. Y bueno, es un ejemplo. Otro ejemplo podría ser, por ejemplo, um, mi compañera Nadine. Ahora estoy en su Instagram y este es su proyecto, que a mí personalmente me gustó mucho. Nadie fue la mejor estudiante del Fab Academy y ella tenía la idea de crear un juego de rompecabezas que mostrara eh, pues luz, ¿no? Al momento de insertar las piezas. Está súper cool. Y en Fab Academy pues nos enseñan a hacer todas esas cosas. Nada de esto fue comprado así hecho. Aquí nadie va a mostrar todas las cosas que hay por dentro, cómo hizo todos los circuitos, todos los cables, cómo hizo las conexiones aquí, eh, cómo hizo el diseño 3D, cómo ensambló todo, cómo hizo el diseño de las luces, la programación, el corte láser de las piezas, el corte de los pads de cobre que tiene para los sensores. Y todo esto es lo que aprendió Nadie durante los 5 meses del programa. Aquí está más detallado todas las partes, componentes de su proyecto. Y está súper cool. Entonces, Nadie ya terminó el programa, yo todavía tengo 2 semanas más. Entonces, ahora voy a mostrar un poco de lo que yo vine a hacer aquí. Entonces, yo he estado trabajando en los últimos años con personas de la UNACH, de la Facultad de Veterinaria, y hay algunos problemas que me llamaron mucho la atención desde el principio, ¿no? Como cómo detectar enfermedades en la leche, las producciones, que determina muchísimo la productividad, también el precio y por lo tanto el ingreso de los productores de leche, ¿no? Entonces ese fue mi proyecto de cómo hacer un instrumento para ayudar a los productores a tener como información acerca de la leche que están produciendo, ¿no? Y bueno, aquí está, todavía no se ha terminado, pero este es mi proyecto. Es un dispositivo para medir la calidad de la leche. Y aquí explico un poco que estoy usando lo que se llama espectrometría dieléctrica. Y este es un video de cómo se produce y ensambla el proyecto. Esa es la placa de circuitos que hice. Ahí estoy probando las señales del circuito que hago para medir los sensores. Y esas son las piezas que diseñé para poder hacer el instrumento, ¿no? Los botones, la pantalla, eso es el proceso de ensamblado. Y ahí pueden ver que inclusive los botones, todo yo lo diseñé. Esto es hecho en 3D, todo entra perfectamente. Y ese es el sensor de RFID. Y al final todo cabe en esa pequeña cajita. Que ahora ya ha cambiado un poco mi proyecto, pero bueno, ese es mi proyecto. Entonces, todo eso que vimos ahí es algo que yo, por ejemplo, el diseño de electrónica, Sí. voy a entrar más a detalle aquí. Ajá. Esto del diseño de electrónica yo no lo sabía cuando entré a Fabacari. Sabía algunas cosas muy básicas, pero, por ejemplo, aquí en diseño podemos ver cómo comencé con un diseño en un programa de dibujo, luego cómo lo fui fabricando y mis fallas, ¿no? Este que está roto aquí. Entonces, todo aquí está documentado. Si alguien quiere ver detalles de cómo le hice, cómo diseñé cada cosa, aquí está todo en detalle. Todito en detalle lo escribí.
está bastante extenso mi documentación. Aquí pueden ver cómo conecté cada ¿Eso, cosa. eso es una página web, Antonio? Esto es una página web, sí. Ahorita Ok, les voy a compartir el link. ajá, Es la página web donde yo subo todo mi contenido y es parte de la Fab Academy el compartir todo lo que haces. claro. Entonces, cualquier persona puede entrar y puede usar mis archivos para hacer sus propias placas y hacer lo mismo, ¿no? Sí, te pregunto porque a lo mejor hay estudiantes de ingeniería o estudiantes de algún otro tipo de área que estén interesados en este tipo de conocimientos y puedan a lo mejor ir a tu página y revisar esta documentación o este registro que tú has hecho y de alguna Sí, forma les pueda servir. claro, claro. Y pues bueno, ahora mismo te comparto el link. Ajá. Eh, y bueno, pues aquí está cómo fui haciendo todo esto, ¿no? Y luego, pues ahí estoy yo, aquí en el laboratorio, probando las señales con el osciloscopio y nuevamente programando todo, viendo que está bien. Luego, esta semana nos enseñaron a diseñar los electrónicos, pero luego en otra semana aquí adelante tenemos una semana donde nos enseñan a cómo programar esto, ¿no? Ok. Entonces aquí usé la tarjeta esa que diseñé, hice una versión más bonita, no rota, y hice un mouse para hacer scroll en la pantalla con un solo botón. Si ven ahí el Ah, fondo, se ve. Entonces, por ejemplo, aquí puedo mostrar esto acá. Esto es el proceso de cómo programé. Este es el programa que escribí. Eh, este es el programa, el proceso de programación y el resultado, ¿no? Aquí pueden ver que está un poco lento y aquí pueden ver que es mucho más rápido. qué Y bueno, interesante, porque fíjate que esa es una de las cosas que a lo mejor damos por hecho, ¿no? Que empiezan a surgir celulares, los empezamos a utilizar y no tenemos idea de todo lo que hubo detrás del proceso de elaboración de ese aparato que ya usamos en la vida cotidiana, o una tablet, o una computadora, o cualquier tipo de artefacto que es parte de nuestra vida cotidiana, pero que nunca nos hemos preguntado qué hay detrás o cómo fue elaborado, ¿no? Y esto que claro, tú nos estás mostrando, por ejemplo, del botoncito que podría parecer algo simple, detrás de todo de ese botoncito hay muchísimo trabajo e investigación. sí, y pues aquí pueden ver todo lo que hice probando, todo lo que leí de documentación del controlador para poder hacerlo. Y bueno, luego tenemos otra semana donde nos enseñan a diseñar sensores. Hice esta tarjeta que está medio fea, pero este es un sensor de magnético que luego voy a usar para medir fluidos. Aquí hay videos de cómo veo los datos aquí en el osciloscopio. Por ejemplo, aquí estoy comparando la impedancia de chocolate, de esos chocolates, que estaba tomando chocolate y se me ocurrió hacer ese ejercicio. Y pueden ver cómo cambia la señal cuando pongo dentro del chocolate. Y me gustó mucho esta práctica. Eh, pueden ver más detalles ahí. Eh, Muy bien. Ese es Eh, todo el diseño que hice. Te quiero ir preguntando algo ya para que empecemos a cerrar, porque se nos ha ido el tiempo súper rápido. Siempre Ok. se nos va súper rápido la hora. Entonces, quisiera preguntarte si quieres, te regreso ahí, ahí está. Quisiera preguntarte que nos describas para la gente que diga, bueno, ¿y qué? Porque a lo mejor hay gente que no tiene idea que salir al extranjero es una experiencia que enriquece, ¿no? Sí, Entonces, que tú les cuentes desde tu experiencia cómo a ti te ha enriquecido esta experiencia en Francia, en este laboratorio en particular, que ha sido un poco difícil porque te tocó viajar en tiempos de pandemia y es muy diferente a poder ir en un momento más
tranquilo o antes de la pandemia, porque ya después de la pandemia nada va a volver a ser igual. Así que cuéntanos desde tu experiencia cómo ha sido, cómo te ha enriquecido culturalmente y bueno, en otros aspectos también. Bueno, como bien mencionas, ha sido difícil. Eh, Creo que antes tenía una idea del mundo ser un lugar amplio con mucha diversidad, pero ahora que lo he vivido, entiendo que somos tremendamente diversos y que el planeta es enorme. La vastedad del planeta es enorme y la diferencia entre la vida en Francia y la vida en México es enorme también. Eh, Hay pros y contras como en todos lugares. Y hablando de lo que me ha enriquecido, ha sido el, el entender que la diversidad pues es algo que debemos de procurar siempre. Eh, el respeto a las culturas. Ahora que estoy aquí, tengo un mucho mayor aprecio a nuestras culturas indígenas, eh, porque veo la importante que es el tener una identidad cultural en el exterior. Eh, y bueno, Francia tiene muchísima historia. Es difícil de entender porque si nosotros queremos ir a un lugar antiguo, lo más antiguo que podemos encontrar tal vez sean las pirámides, pero son lugares muertos, lugares que ya no funcionan como fueron pensados. Pero, por ejemplo, aquí en esta ciudad tengo aquí cerca una iglesia del siglo XII y fue el edificio más alto del mundo durante algunos siglos. Está hecho solo con piedra y caliza y está enorme y está hermosa, todos los detalles que tiene. Y es algo que no tenemos allá, algo que funcione desde tanto tiempo, que siga siendo útil a su propósito, no lo tenemos allá. Entonces, la otra es la, digamos, la diferencia tecnológica entre Francia y México en la agricultura. Yo vine a Águila, pudo ser otro país, no necesariamente Francia, pero yo vine a Francia por Águila, porque es uno de los pocos Fab Labs especializados en agricultura y pues mi proyecto es muy de agricultura, entonces eh, el idioma que me ha abierto la puerta a venir aquí ha sido el inglés. Entonces, no es fácil porque no es tampoco cierto que todo el mundo en el exterior hable inglés. Eso es a veces difícil, sobre todo aquí en Francia. Uh-huh. El francés es muy fuerte y hay mucho arraigo. Entonces, también eso es una invitación a aprender francés para quienes quieran venir a Francia, ¿no? Es un hermoso idioma. Y bueno, el otro entendimiento es de que a veces creo yo tenía el mismo prejuicio de que la edad nos limita en el aprendizaje. Pero no, realmente la práctica, la constancia, que son parte de la disciplina, nos da la capacidad de aprender cosas nuevas a cualquier edad. Y para las personas jóvenes, pues es una gran ventaja el hecho de ser jóvenes, porque a una edad temprana, pues es mucho más fácil aprender. Entonces, yo vine aquí con la motivación de hacer mi proyecto y poder llevarlo de regreso a México. Y al hacer esta estancia aquí, se me han abierto muchísimas puertas en otros lugares del mundo. Entonces, la invitación que puedo hacer es de que si encuentran un proyecto, por chico que sea, háganlo, porque luego ese proyecto les puede dar otras oportunidades. Y de esa Claro. forma pueden ir escalando en oportunidades, ¿no? Y que no se limiten con los recursos, como decías, ¿no? Ayer justamente eso platicábamos, que cuando nosotros, bueno, también me tocó aprender inglés con mi diccionario,
o sea, ahorita tenemos la herramienta súper poderosa que es el Internet. Entonces, si ustedes tienen la idea de en algún momento viajar a algún país, si ya saben qué país les gustaría conocer, es mucho más sencillo que a través del Internet puedan ir practicando. Obviamente, si quieren tomar clases, pueden tomar clases de inglés con nosotros. Y también Recomendado. pueden tomar, o si es otro idioma, como dice Antonio, si quieren ir a Francia, pueden empezar a aprender francés desde este momento y que no se limiten por la edad, porque hay muchísimos casos. Hubo una maestra que nos estuvo apoyando con el club de conversación que era de Dinamarca y vive en Francia, que empezó a aprender el español después de los 60 años. Y cuando vino con esa motivación de mejorar oralmente el idioma, porque ya lo leía, ya lo escribía y ya lo entendía, pero todavía no fluía muy bien su conversación. Y la verdad es que con el conocimiento que traía, lo aprendió súper rápido, ¿no? Y con la motivación que traía. Entonces, no es porque ya tengo más de 40 o ya tengo más de 50, ya no puedo aprender algo nuevo. Creo que tenemos que estar abiertas todo el tiempo a recibir los conocimientos, ¿sí? Si ustedes quieren aprender algo, dedíquense y van a ver que lo van a aprender, ¿no? Entonces, bueno, eso, la invitación que nos haces, Antonio, la verdad es que es súper importante. Gracias. Gracias por compartirnos también tu experiencia. Estamos por cerrar la conversación. Te quiero leer algunos comentarios que nos dejaron. Gracias. De Algún Día Sune, muchas gracias, de verdad que nos ha estado apoyando en estas conversaciones, de verdad que sin ustedes no podríamos seguir, porque leerlos cuando estamos haciendo estas transmisiones en vivo es bien importante porque sabemos que alguien nos está escuchando del otro lado y que a alguien no sabemos a quién le va a llegar esta información y le va a ser útil. Así que bueno, ella nos dice, interesante, no sabíamos de esas becas y apoyos, te manda unos aplausos y después, creo que es el único comentario que tenemos, pero muchas gracias, Algún Día es que los demás son para participar en la beca, pero gracias por estar presentes, gracias por estar comentando. La verdad es que todo este tipo de charlas, conversaciones que hemos tenido a lo largo del festival, lo hacemos para motivarles a ustedes y a sus hijos o hijas que están con nosotros en el programa, ¿no? Porque sabemos que en algún momento, a lo mejor cuando ellos terminen de estudiar la prepa o la secundaria, van a ver más programas y si ellos ya hablan inglés, si ellos ya hablan, como les decía, a lo mejor quieren aprender coreano, japonés, lo que quieran aprender, pero deben tener una motivación. Y justo por eso invitamos a personas como Antonio, que están viviendo la experiencia en este momento y que se han sentido enriquecidos por este tipo de intercambios culturales, de vivir en otro país, para que les motive a ustedes, para que les motive a sus hijos y como decía una de nuestras invitadas también, ¿no? Para que también aprendamos a invertir en esto que es una inversión segura, ¿no? Invertir en un idioma es una inversión segura. Invertir en un campamento de verano es una inversión segura, porque le va a cambiar la vida a sus hijos o a sus hijas, ¿no? En vez de, como decía ella, en vez de que le compren el carro por los 15 años, inviértale para que se vaya a un campamento a Estados Unidos, a Inglaterra, a algún otro lugar, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar, ¿cuánto nos sale hacer una fiesta de 15 años, ¿no? O sea, vamos a ir como equilibrándolo, pero también se vale, ¿no? También cada uno decide, ¿no? No es que se van a acabar los 15 años y va a ser por mi culpa. Bueno, te quiero leer unos últimos 2 comentarios. Vani Keila, muchas felicidades. Algún Día Sune, gracias por ilustrarnos y felicitaciones al invitado. Y bueno, no sé si quieres decir algo más para cerrar esta conversación. Pues por supuesto, recomendado aprender inglés contigo, Dre. Te conozco de hace unos años y sé que eres muy apasionada en el tema de la enseñanza. Y como bien lo mencionas, es una inversión que es muy buena y que reditúa muchísimo en el futuro. Claro, gracias Antonio, gracias y de verdad que esperamos que este cierre de programa allá en Francia te vaya súper bonito, que nos cuentes experiencias muy lindas, que tu proyecto tenga mucho futuro, que cuando regreses a Chiapas lo puedas aplicar y que beneficie a muchas personas.
y bueno, que ese conocimiento que tú estás ganando en este momento lo puedas compartir también con la gente. Ah, mira, dice Jorge Ecos, que si puedes compartir la página web del proyecto que la publiques en los comentarios. Creo que también puedes poner comentarios, Antonio. Voy a Entonces, tratar. Creo que... para ponerla ahí. Y muchas felicitaciones te manda. Bueno, eso sí, yo creo que a muchos ganaderos les va a importar o interesar este tema, porque justo nos decías que tiene que ver con la ganadería, ¿verdad? Sí, mi intención es apoyar a que haya, pues ayuda a los precios justos y también a detectar enfermedades que luego impactan en la productividad, que es un problema no solo en México, sino también en muchos países en vías de desarrollo. Claro. Te compartí la página en el chat privado porque yo no puedo No escribir en puedes. el Ah, ok, ahorita la chat. copio y se las pongo y entonces ya se las comparto, ¿ok? Así que, listísimo. A ver. Y si tienen más preguntas, también puedes compartir mi Facebook. Claro, ahí está la página de Antonio para que entren y puedan investigar un poco más acerca de su proyecto. Y bueno, cuando regrese también estás invitadísimo. Todavía no regresamos a clases presenciales, seguimos en línea, pero si regresamos el próximo semestre o en enero, porque así como están las cosas ahorita, todavía se ve un poco difícil regresar en agosto. Entonces, bueno, te invitamos también a que les compartas presencialmente, ¿no? Tu experiencia, que Claro. también es muy lindo cuando vienen a platicarnos en persona todo lo que han vivido en otro país. Nos motiva muchísimo y bueno, te agradezco, Antonio, que te vaya muy bien, que esté todo muy bien por allá y ahí te mandan gracias, gracias y yo también te agradezco. Gracias a quienes nos estuvieron viendo. Hoy tenemos a las 4 de la tarde nuestra última charla con Joel Bislunar, que es un músico cubano que vive en Belice y que nos va a platicar acerca de su proyecto de música interesantísimo. Sigan esta charla, por favor. Y a las 6 de la tarde vamos a tener nuestro sorteo, no se lo pierdan, sobre todo si estuvieron comentando, ahí tienen que estar para ver si se llevan esta beca y bueno, pueden estar con nosotros en este curso de verano. Gracias, Antonio, gracias a todos, sigan compartiendo la charla, sigan nuestras redes, por favor, porque ustedes nos ayudan muchísimo a que esto llegue más lejos. Así que nos vemos hasta más tarde, adiós. Adiós, gracias.